¿Cuántas veces has trabajado con un conjunto de datos y te has encontrado diciendo, sé que hay algo aquí, pero no estoy seguro de qué es? Para quienes están en medio de una investigación o una tesis, entender la correlación entre variables puede ser como el tener el mapa secreto para revelar esas conexiones ocultas que pueden cambiar la historia de tus resultados. Ahí es donde entra el coeficiente de correlación de Pearson. Pero esto no es solo una fórmula matemática. Es una herramienta que cuando se comprende y se aplica bien puede darte el poder de validar hipótesis, descartar suposiciones incorrectas y sobre todo llevar tus conclusiones al siguiente nivel. Hoy no solo hablaremos de qué es el coeficiente o cómo se calcula, sino que también exploraremos por qué muchas investigaciones fallan en su interpretación. Y créeme, no quieres ser parte de ellas. Vamos a analizar casos reales donde el coeficiente de Pearson ha sido el héroe para revelar patrones claros y tomar decisiones informadas. Y aquí es donde todo cobra vida. En la segunda parte, te guiaré a través de un tutorial paso a paso en Excel, donde aplicaremos todo lo aprendido de manera práctica. Si alguna vez has pensado que el análisis de datos es abrumador, este tutorial cambiará tu perspectiva, pero asegúrate de llegar al final, porque ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Vamos a convertir ese caos de número en claridad y confianza, usando el coeficiente de correlación de Pearson. Quédate conmigo hasta el final y te aseguro que tu forma de interpretar los datos no volverá a ser la misma. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Vamos a ver el coeficiente de correlación Pearson. Es una medida estadística que se utiliza para evaluar la relación lineal entre dos variables continuas. Esta medida estadística mide la dirección y la fuerza de la relación entre dos variables. Se puede calcular como la covarianza entre las dos variables dividida por el producto de las desviaciones estándar de cada variable. En otras palabras, mide la relación entre la variación de ambas variables. El coeficiente de correlación Pearson varía entre -1 y 1, donde un valor de -1 indica una relación negativa perfecta, 0 indica la ausencia de correlación y 1 indica una correlación positiva perfecta. Un coeficiente de correlación cercano a 0 indica que no hay una relación lineal entre las dos variables. Es importante tener en cuenta que el coeficiente de correlación Pearson solo mide la relación lineal entre dos variables continuas. Si la relación entre las variables no es lineal, se deben utilizar otras medidas estadísticas, como el coeficiente de correlación Spearman o el coeficiente de correlación Kendall, que estaremos viendo más adelante. En este tutorial aprenderemos la aplicación del coeficiente de Pearson utilizando Excel. El coeficiente de Pearson mide el grado de relación entre dos variables. En nuestro caso, analizaremos la relación entre la estatura en centímetros y el peso en kilogramos de un grupo de personas. Nuestra variable independiente es la estatura y la dependiente el peso. Mediremos a medida que aumenta o disminuye la estatura cómo se comporta el peso. Podemos aplicar el coeficiente de Pearson porque los datos son continuos, es decir, pueden ser medidos con precisión infinita y pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Otro ejemplo de datos continuos son la temperatura y el tiempo. Además, tienen una distribución normal, es decir, su media, que hemos calculado aquí en esta esquinita, su media, mediana y moda están situados en el centro de la distribución. Aquí vamos a aplicar entonces la fórmula en Excel para calcular el coeficiente de Pearson. Escribimos igual, escogemos la función de Pearson de Excel, damos doble clic, seleccionamos los valores de la variable independiente, que es la estatura, coma, y seleccionamos los valores de la variable dependiente, que es el peso. Cerramos paréntesis y damos Enter. Nos devuelve que es un coeficiente de 0,95 y más valores decimales. Si vamos a esta tabla, donde aparecen los valores de Pearson de acuerdo a un rango, cómo se clasifica su intensidad en la relación entre las variables, el valor es 0,95, es decir, está en este primer rango, entre 0,81 y 0,99. Significa que la relación entre estas dos variables es alta, o sea, a medida que aumenta la estatura, el peso va aumentando. Vamos a hacer un gráfico de dispersión
que es donde mejor se observa este tipo de relación. Seleccionamos todos nuestros datos. Vamos al menú Insertar, Gráficos recomendados y seleccionamos el gráfico de dispersión. Damos el botón Aceptar y aquí nos aparece, vamos a moverlo un poco hacia abajo, aquí nos aparece que en el gráfico se observa, esto que vemos en el eje de las Y es el peso, que es la variable dependiente, y esto es la estatura. A medida que la estatura aumenta, vemos cómo el peso va aumentando. Esperamos haya sido útil nuestro video. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.